Bueno, buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en esta presentación, parte del ICANN, de una experiencia que hicimos en el Golfo de Urabá, en el marco del proyecto de Santa María de la Antigua del Darién, que es un proyecto pues, arqueológico que empezó en el 2013. Hay un aspecto muy importante que es el aspecto de la relación con la comunidad local. Desde el comienzo de este proyecto, que pues era fundamentalmente buscar la primera fundación española en la tierra continental de América. Eh, pues nos pusimos de una digamos, la intención importante de tener una relación duradera y fuerte con la comunidad local. La comunidad local, estamos hablando del Urabá chocoano, o sea, el lado occidental del Golfo de Urabá. Es una comunidad muy interesante porque están todavía muy vivas culturas tradicionales importantes. Por ejemplo, hay culturas indígenas como los cunas de Arquía y los Embera, hay los Embera Dovidá y Catío, varias comunidades Embera, y después hay comunidades afro en la costa, y comunidades afro en las ciénagas, que tienen, digamos, dos orígenes distintas. Unas llegaron por el Atlántico con el comienzo del trabajo de maderero, y otros llegaron por el lado del río, del Atrato. Y después hay una comunidad colona, muy interesante también, que llega especialmente de Córdoba, y una parte también que son más bien de origen antioqueño, paisa. Todas estas comunidades se mezclan, se encuentran, a veces se desencuentran, y en ese territorio. Nosotros, en el marco de este proyecto, hemos empezado a dialogar con esas comunidades. No siempre fue fácil, no siempre fue un diálogo, un baile, digamos, pero en estos encuentros hemos empezado a trabajar alrededor de la cultura conjuntamente, pensando que la cultura es un espacio interesante de encuentro entre las personas en un sitio tan complicado como el Urabá chocoano, que naturalmente pues, tiene problemas de orden público que todos conocemos, o que espero que todos conozcan. Bueno, pero eso es argumento para otro momento. Eh, entonces, en este marco, en esos diálogos, entonces abrimos un espacio muy interesante que es un comité cultural con la gente local, un comité cultural que es pensado para que la comunidad local eh, realice sus propuestas culturales sobre qué tendríamos que hacer en la casa patrimonial, en el museo y en el parque arqueológico que ha surgido en Santa María de la Antigua. Entonces ahí tenemos representantes de muchas comunidades, entonces hay representantes de todos esos grupos, de los afros, de los afros de la costa, de la ciénaga, de los indígenas cunas, de los Embera, pero también de la alcaldía, también de la Iglesia Católica, o sea, hay representantes un poco de todos los sectores que participan ahí, y la idea es que este comité se vaya abriendo más y más a otras comunidades. Es un comité muy, muy abierto, donde se hacen discusiones muy interesantes, y se ha llegado, digamos, a un punto de compartir eh, cultura de verdad. En ese sentido, el comité empezó a hacer una serie de propuestas. ¿Qué vamos a hacer en este parque? ¿Qué vamos a hacer en este territorio? La primera cosa era que no había que encerrarse adentro del parque o del museo, sino que más bien fuese una actividad en toda la región. Entonces, una de las primeras propuestas que surgieron fue de realizar jornadas culturales, jornadas donde las culturas se iban representando en el parque. Entonces hicimos unas fiestas muy bonitas de danzas, de deportes tradicionales, pero otra exigencia que surgió especialmente por parte de los grupos indígenas al comienzo
fue la de rescatar la tradición, la cultura tradicional, y rescatarla especialmente para poderla entregar a los hijos, a las generaciones más jóvenes. Entonces la idea de hacer unas cartillas didácticas, unas cartillas que funcionaran para poner en las escuelas y para que los jóvenes fueran entendiendo de a poco cómo era la cultura tradicional. Entonces, en este momento en que estábamos en este proceso, apareció, así como una especie de un momento, digamos, esas apariciones mesiánicas, apareció la Universidad de Antioquia. O sea, el profesor Diego Ramírez, eh, que no se parece mucho a la Virgen, pero en ese momento fue una especie de entrada así como pues, celestial. Y Diego estaba muy interesado en el proyecto de Santa María de Antigua, en el sitio de Santa María de Antigua. Él es profesor en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, y me dice, bueno, yo quiero trabajar aquí, quiero hacer un proyecto con mis estudiantes, ¿en qué podemos colaborar en lo que están haciendo ustedes? Entonces, pues, yo dije, pues, es el sitio perfecto, es este comité, esas actividades que estamos realizando con el comité. Y entonces se les propuse que con sus estudiantes participaran en conectar el proyecto con las comunidades y que nos ayudaran a realizar esas cartillas y también a ayudarnos en otras actividades, como por ejemplo la realización de la museología de la sala comunitaria. Bueno, en todo esto, digamos, nos pillamos inmediatamente. Hay esas relaciones humanas que se hacen muy fáciles cuando somos parecidos en lo que queremos hacer. Y eso resultó todo muy fácil con Diego y con sus estudiantes, que efectivamente eran de una calidad muy superior. Entonces, bueno, en el marco de todo esto, los estudiantes se repartieron en 5 comunidades. La comunidad de Arquía, Cuna, en las comunidades de Citará y de Cuti, que son en Vera, en la comunidad colona de Gilgal y en la comunidad afrodescendiente de Mariaga, que es un poblado muy interesante que está encima de la ciénaga con el mismo nombre, la ciénaga de Mariaga. Entonces, en ocasión de este mes, pues le queríamos presentar la experiencia de Alejandro García y de Camilo Rade, que son esos 2 estudiantes que estuvieron en Mariaga, en condiciones pues bastante difíciles, porque Mariaga no es exactamente como, pues decir, Miami, pero también tiene sus partes fáciles, porque la gente de Mariaga es gente maravillosa. Entonces, adentro, digamos, de un entorno complejo para cualquiera de nosotros, también ellos encontraron partes para nada complejas, que fue más bien la forma de ser acogidos por esta gente. Pero ellos mismos les contarán todo esto. Yo quería solamente introducir y paso la palabra al amigo Diego Ramírez para que ilustre un poco también este proceso. Listo. Muchas gracias, Alberto. Una buena tarde para todos. No puedo hacer una entrada así tan mesiánica como lo decía Alberto, pero acá brevemente es para explicar un poco como también como el enfoque con el que se propuso trabajar en el proyecto de Santa María de la Antigua del Darién, que tenía un enfoque pues desde la historia pública, donde a través de la participación de unos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, realizábamos unos procesos, unas mediaciones pedagógicas, donde se participaba a través de distintos diálogos y distintas actividades con las comunidades. Entonces, las cartillas a las que se refiere Alberto fueron construidas bajo unos principios éticos, políticos también, donde las mismas comunidades se expresaban
y recuperaban o imaginaban o inventaban su propio pasado, sus propias tradiciones, y donde el trabajo pedagógico precisamente era posibilitar la materialización en un objeto cultural como puede ser una cartilla. Entonces, acá es para resaltar un poco más como el enfoque y las intencionalidades que teníamos con el trabajo y que tenemos todavía como pretensión de darle una continuidad a un proyecto que muestra los frutos, un trabajo con múltiples dificultades. Una de tantas es la situación de orden público, pero que a pesar de eso se realizaron aproximadamente 8 viajes. Cada viaje tuvo una duración de 5, 6, 7 días, en el que cada uno de los muchachos y muchachas que participaron permanecían con las mismas comunidades para poder también, a través de la convivencia, generar unos diálogos muy horizontales y no de una extracción de información, sino donde las cartillas se construían por ellos mismos. Entonces, a partir de eso, más que todo era como darle ahí ya la entrada a los muchachos, que son los que podrán contarnos de una mejor manera de la experiencia y del proceso mismo, y después nos podemos volver a encontrar con algunas preguntas que les interese pues como plantear a los que estén acompañando acá el encuentro. Bueno, pues hola, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados a esta hora. Alberto, al profe, todas las personas que nos acompañan. Y no, pues muy agradecido pues como por compartir este espacio de encuentro de saberes y de diálogo de saberes pues en una sociedad que necesita también como entender cuál es la diversidad y cuál es la forma diversa que la representa. Entonces, muy agradecido y con toda la disposición pues como para compartir la experiencia que tuvimos. Camilo. Bueno, entonces... tengan ustedes un grato saludo. Sí. Dale. Tengan ustedes un grato saludo. Pues para nosotros es un placer poder compartir un poco sobre nuestra experiencia allí en la comunidad de Marriaga, en este mes de la afrocolombianidad, y poder resaltar cómo a través de esas herencias culturales afrodescendientes podemos reflexionar sobre también los procesos organizativos y dar cuenta de cómo nos pensamos nosotros también como maestros desde un contexto de práctica pedagógica, y además aportar de cierta manera a que ese legado, esa herencia cultural afrodescendiente permanezca dentro de un espacio vital como lo es Marriaga. Entonces, muy grato este encuentro. Gracias. Bueno, pues no sé, quería Alberto, Diego, Rabe, televidentes, como empezar a compartir un poco lo que es una pequeña presentación que tenemos acerca de lo que fue esa experiencia y que sintetiza pues como ilustrativamente, como y para pues en aras como ayudarles a ustedes también como un poco el conocimiento de lo que pudimos hacer en Marriaga. Entonces les vamos a proyectar una presentación. No sé si se estará viendo. Listo, ahí estamos bien. Bueno, entonces queríamos empezar nosotros presentando pues como esta comunidad y nuestro trabajo en ella, como haciendo una metáfora sobre un tejido. Entonces nuestro título es Marriaga, memorias que se tejen sobre el río Atrato. Entonces queríamos empezar precisamente por acá, porque el concepto de tejido.
Bueno, porque sabemos que el concepto de tejido es como un concepto central para estas comunidades, para las comunidades no solamente afrodescendientes, sino también indígenas, que permite tejer unos hilos comunitarios que van mucho más allá de la simple relación que utilizamos los seres humanos en el capitalismo actual. Entonces, digamos que metafóricamente este tejido, estas memorias que se tejen sobre el río Atrato, lo que tratan de decir es una alusión a esos pasados, a esas trayectorias, a esos tránsitos que han tenido esas memorias y que el río Atrato ha posibilitado el encuentro de ellas, ha posibilitado que se tejan en una red muy importante, a la vez compleja, que se materializa en este caso como en lo que es la estructura pues comunitaria de la comunidad de Marriaga. Bueno, entonces sería importante preguntarnos para ustedes. Yo sé que él es un poco conocido, sobre todo también por la industria turística de nuestro país, que siempre pone como preferencia el turismo de playa, o quizá otro tipo de turismo más arquitectónico como el que puede presentar Medellín, otras ciudades como Popayán, que muestran un tinte más colonial. Entonces, queríamos empezar por dónde está Marriaga, dónde está el río Atrato, o sea, como traer un poco, recordar con todas las personas que nos están acompañando en este momento, como vamos a mirar dónde está ubicado ese epicentro, ese laboratorio de análisis que nosotros quisimos pues y tuvimos la oportunidad de experimentar y con el que nos sentimos de verdad muy gratos. ¿Me escuchan bien? Sí, dale. Bueno, en la zona de inundación del río Atrato, en una de sus desembocaduras al mar Caribe, en el Golfo de Urabá, aflora la sublime presencia a orillas de una ciénaga que lleva su mismo nombre, entre el espeso mangle de la imponente selva chocuana, un reducido pero mágico espacio vital que se manifiesta de forma inconmensurable llamado Marriaga. Marriaga es una comunidad ribereña afrodescendiente que se aloja en un costado del humedal. Es bordeada por un entablillado andén que recorre de punta a punta la extensión del caserío y separa las casas del afluente de la ciénaga. Es muy importante nosotros comprender de dónde vienen las personas de Marriaga, ya que es el resultado del proceso de flujo migratorio de familias procedentes de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, situados estos en las llanuras del Caribe colombiano, además de terruños del Medio y Bajo Atrato, del departamento de Chocó, quienes de forma paulatina, desde la década de 1970, empezaron a asentarse y poblar tierras baldías, construyendo casas palafíticas con techos de paja, sobre todo con el propósito de acceder a las posibilidades que brindan los entornos naturales de la zona de inundación para la subsistencia y porque encontraron en la ciénaga un territorio que les otorgaba esa equivalencia simbólica y material necesaria para estructurar y plasmar el desarrollo de su vida social, política y también económica. Bueno, tenemos aquí pues como una ilustración de lo que es la región del Darién chocuano, lo que un poco nos trataba de esbozar ahora Alberto al principio de la charla, y es ese costado occidental el costado occidental del Golfo de Urabá, donde están las playas de Triganá, de Acandí, de Sapsurro, pero más hacia adentro, hacia el río Atrato. Entonces, digamos que eso es un espacio heterogéneo en el que convergen múltiples intercambios socioculturales, económicos, no solamente desde esta época, sino desde el asentamiento pues, de los diversos grupos humanos. No por algo está ubicada allí pues, como la primera ciudad en tierra firme que establecieron pues, como los españoles. Bueno, entonces, pasemos pues como a Marriaga. Esta es la ciénaga de Marriaga. Aquí está la entrada a pues uno de los caños que la alimenta. Al fondo lo que se ve, esa serranía que se ve es
la serranía del Darién, que es una frontera natural, el denominado tapón del Darién, que sirve pues como frontera natural entre Panamá y Colombia. Y aquí está pues como la Ciénaga de Marriaga, que es pues como un entorno natural paisajístico muy bello, en el que se presentan pues como muchos intercambios desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es importante saber cómo surge la propuesta que nosotros construimos. Digamos que la propuesta surge es a través no de una idea de nosotros como investigadores o como maestros, sino de una preocupación de la comunidad, de una demanda de la comunidad por una pregunta por su historia. Es decir, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a la comunidad, nos expresaban de que no había como una conciencia clara de cuál era ese pasado común de la comunidad. O sea, está claro de que somos Marriaga, de que estamos aquí en ese territorio habitando la Ciénaga, pero no tenemos una conciencia histórica de cómo fue ese proceso, de cómo llegamos aquí, quiénes fueron las primeras familias, o si esa conciencia estaba muy diluida en algunas personas, que casi siempre eran de mayor edad. Entonces, lo que nosotros tratamos pues como de concertar con la comunidad para construir la propuesta fue de establecer unas estrategias pedagógicas que nos permitieran, primero, acercarnos a ese pasado común que estaban tratando de recuperar, y segundo, que permitieran desarrollar pues como o que permitieran como la participación de la mayor cantidad de público posible, es decir, que no excluyera a personas de ninguna edad, porque la propuesta de nosotros también, sobre todo, se construye a partir de esa mirada de la educación social, no de esa mirada del saber escolarizado, sino de la mirada de la educación social, una mirada de la educación como más amplia y más aglutinadora como de todo el tejido social de esta comunidad. Entonces, la propuesta parte fundamentalmente de un interés de la comunidad, de un interés real, tácito de ellos, y a partir de ahí nosotros concertamos pues como estrategias. Bueno, digamos pues que ya nosotros construimos a partir de esos procesos pedagógicos con unas metodologías de la historia oral, el cinefor, las cartografías, que no vamos a ahondar pues como en ella porque no es como la razón, como para darle paso pues como a todas esas evidencias y saberes y prácticas y costumbres de la herencia africana que encontramos en esta comunidad. Bueno, entonces acá los entornos naturales es fundamental entenderlos no como un entorno que está exento o está por fuera de la experiencia humana, sino que sobre todo para estas comunidades que tejen su concepción de vida arraigada al territorio. Los entornos naturales son sus hermanos, son algo próximo, algo que no está por fuera de la humanidad. Ellos no identifican como la ciénaga, los elementos bióticos, abióticos, como algo no humano. Precisamente la construcción tan bella que hacen esas comunidades del territorio es porque aglutinan como todos esos elementos que están y que se relacionan en uno solo para construir su proyecto de vida y también su proyecto político. Entonces, digamos que los entornos naturales es donde ellos recrean donde crean y recrean como el desarrollo de esa vida social, económica y política. Sí, también como para aportarte ahí, Alejo, en todas las exploraciones que nosotros tuvimos en el trabajo, la referencia a la ciénaga era permanente. Entonces emerge este espacio vital como, además de ese tránsito que día a día se da encima o por sobre la ciénaga, como un referente de esa misma memoria y de esa identidad colectiva de la comunidad. Es un ecosistema natural que permite comprender cómo construyen en Marriaga sus identidades locales a partir de esos mismos valores y apropiaciones, desde el mismo reconocimiento del territorio y desde el uso particular que le dan a dichos entornos naturales. Puede ser, por ejemplo, tomando como caso específico lo del turismo cultural,
que permite también dar cuenta de cómo se piensa en Marriaga como un proceso comunitario en constante transformación. Sí, que ahí también pues como que aprovechamos para hacerle la cuña a la comunidad, que vienen como desarrollando unos procesos muy bonitos de turismo ecológico, que sería bueno pues también como que las personas conozcan de esto y como lo decía al principio, también como conocer otras concepciones de lo que es lo colombiano, de lo que nos representa, de lo que nos une. Entonces, también es bacano ese turismo ecológico que vienen promoviendo esas comunidades como una oportunidad que ellos muy inteligentemente ven de estos entornos naturales. Sin entrar como en contravía, pues o en detrimento con el uso de los ecosistemas. Bueno, pasamos a esta imagen, que eso es una imagen que para nosotros ha sido muy importante, muy bella, muy diciente. Si uno la quisiera leer desde un lente antropológico, sociológico, histórico, tendría mucho para decirnos. Pero aquí es que para la comunidad de Marriaga hay una construcción no hay un mundo separado como lo decía ahora, o sea, el manglar no es algo que esté separado, el manglar no es la naturaleza, como lo nombramos nosotros muchas veces desde una visión occidental de un árbol o de una planta que decimos que es la naturaleza, ¿no? Para estas comunidades, el manglar, el río, el agua no es la naturaleza. Todo es una relación constante que se teje. Entonces, habría que resaltar pues, que la herencia africana de esas poblaciones negras del derecho chocuano se expresa sobre todo pues, a través de las prácticas y los saberes que han construido con la especificidad que le brindan sus entornos próximos. Aquí lo podemos ver, pues, por ejemplo, a don Gabriel, que es un pescador muy reconocido de la comunidad, que está sacando pues como los productos de su faena en la ciénaga. Vemos aquí los niños con sus juegos en la orilla, pues como de la ciénaga. Los niños también tirando el anzuelo, o sea, como tejiendo una relación intrínseca ahí con el territorio, que no se separa pues con decir que simplemente la naturaleza es eso que está ahí o lo que estamos encima, sino que es una relación constante. No estamos encima del agua porque el agua somos nosotros, somos todos. Entonces, en ese sentido hay que entender como todas estas prácticas y todas estas acciones consuetudinarias como unos mundos relacionales que se tejen ahí en Marriaga. Y también recordar que para Marriaga el agua también es una dualidad. No podemos desconocer que en esta zona, si lo vemos geográficamente hablando, esta zona de inundación ya del río Atrato ya también tiene o baja muchos sedimentos de lo que es el alto, el medio Atrato, incluso el bajo Atrato y de la minería y de todo lo que hay. Entonces, digamos que el agua también viene a ser aquí como una dualidad muy tesa que nosotros encontramos en estas herencias, porque bueno, el agua es vida, pero también es muerte porque hay muchos elementos contaminantes, hay muchas enfermedades que se derivan precisamente de la toma de ese agua. Y también hay una problemática de que cuando no hay lluvia, entonces se dificulta un poco pues conseguir agua para poder cocinar los alimentos, porque también se carece pues como porque también es paradójico, dentro de toda esa cantidad de agua y toda esa belleza que se ve, es paradójico que no haya pues también como agua potable como para poder desarrollar una vida como más digna. Cami, dale. Listo, entonces vamos entrando como a lo que nos compete en materia de ese legado o esa herencia cultural africana. Nosotros denominamos pues las herencias afrodiaspóricas en Marriaga.
Este trabajo, por ejemplo, que vemos en la imagen, da cuenta de un trabajo comunitario a partir de la medicina tradicional. En pantalla vemos pues a doña Visitación Valencia y a doña Marina Cuesta, quienes son como los pilares fundamentales en esas elaboraciones de la medicina tradicional. Ahora más adelante pues vamos a comentar un poquito más sobre esta práctica y la importancia de ella en la comunidad de Marriaga. Estas herencias afrodiaspóricas en constante transformación, o sea que da cuenta también de unos tiempos alegóricos del pasado, pero también una vez se construye una particularidad en Marriaga a partir de esa experiencia misma que Alejo nos estaba contando desde ese universo acuático. Esas herencias afrodiaspóricas también deben ser leídas o dimensionadas a partir de la capacidad de reinvención de las comunidades afrodescendientes en Colombia. No pensar las comunidades afro desde algo estático, algo ya dado, como que ya esto es una comunidad afrodescendiente, sino que son comunidades en constante transformación. Dar cuenta de esas herencias afrodiaspóricas en Marriaga es también dar cuenta de cómo constantemente se da esa construcción del territorio, dar cuenta de cómo el patrimonio cultural que en Marriaga equivale a todas esas prácticas y saberes, da cuenta de unas emergencias, unas permanencias, pero también unas invisibilizaciones a causa de esas memorias del destierro, del olvido, que pueden ser fragmentarias y que posibilitan pensar lo afrodiaspórico desde una dimensión más amplia. Por ello, nosotros, a partir del trabajo que implementamos en conjunto pues, con la comunidad, queremos dar cuenta de cómo eso afrodiaspórico se hila también desde una dimensión comunitaria, y a partir de esas prácticas culturales se catapultan pues todas esas costumbres, todas esas cotidianidades, todas esas formas paradigmáticas de ver y concebir el mundo como una forma de construcción también hereditaria, que posibilita también pensar la noción de patrimonio. Bueno, sí, digamos pues que este concepto, esa noción de afrodiaspórico que nosotros traemos un poco a colación acá también como para hacerle un poco más como para ahondar un poco más en ella. Nosotros básicamente lo que queríamos era, o sea, no constatar en virtud de un rigor académico qué tan africanas o qué tanto de africano habían perdido esas prácticas y esos saberes de Marriaga, pues como ese legado. Lo que queríamos con esta noción de afrodiaspóricos era precisamente que sabíamos que muchas de estas prácticas se transforman, cambian, mutan, se entrelazan con otras prácticas diferentes, con otras comunidades. Entonces lo afrodiaspórico nos permitía leer esas emergencias, esas permanencias de ese legado africano, esas invisibilizaciones también de esa cultura africana o de esa cultura afro que también pueden llegar a suceder. Entonces no era simplemente una constatación de un legado cultural africano, porque nosotros no queríamos buscar como dentro de un rigor académico cuál era como esa, o constatar esa herencia, sino tratar de entender todos esos saberes y prácticas que encarnan la vida social de Marriaga como una herencia afrodiaspórica. Bueno, pasamos aquí a los sentidos comunitarios. Los sentidos comunitarios nosotros los entendemos como todo lo que se desarrolla en la vida social de Marriaga. Aquí es importante mencionar que nosotros como profesionales de la educación, como estudiantes, como profesionales, como personas que llevamos ya un tiempo considerable reflexionando en torno a la pedagogía, la didáctica y de su aplicación a las ciencias sociales, nosotros entendemos la educación en un sentido más amplio. Esa educación que se da en el entorno comunitario.
como lo decía ahora al principio, no a través de esos saberes especializados que nos imponen la ciencia, la disciplina, las ciencias sociales, que nos imponen muchas veces en los currículos institucionales escolarizados, sino que queríamos entender y queríamos comprender esos saberes y esas prácticas que se dan en la vida social de Marriaga como una forma muy contextual de educar. Entonces, por ejemplo, en Marriaga es importantísimo aprender a nadar. No sé para el resto de la sociedad que se ubica acá en los, no sé, en los Andes, o que estamos acá en la ciudad de Medellín, o los que están en Bogotá, o los que están en otra parte, que no sea un entorno acuático. No sé si les parecerá importante aprender a nadar. Esto en Marriaga es profundamente contextual y es necesario, porque desde que te levantas estás al lado del río. Entonces la educación la entendemos como esos sentidos comunitarios, eso que encarna todas esas vivencias que encarnan como la realidad y la especificidad de nuestra comunidad. Y entender también la oralidad pues como un asunto fundamental en el relacionamiento de la comunidad de Marriaga. Es a través de la oralidad que se imparten, se comparten y se transmiten muchos de los saberes y las prácticas. Ese es el IMELED. Aquí en la primera imagen lo tenemos. Es el representante del Consejo, del Consejo Menor de Marriaga. Es el representante. Aquí en la mitad está la imagen de la casona, que es un proyecto muy bonito que viene realizando la comunidad para los peajes de turistas y para atender pues, como otro tipo de eventos que requieran como un conglomerado más colectivo. Allí también, no solamente pues aparte de atender a las personas que van a visitar la comunidad, se establecen otro tipo de diálogos y de mediaciones con personas o con instituciones que van a brindar capacitaciones o impartir compartir de más conocimientos con la comunidad. Y ya aquí en la tercera imagen, que es una imagen que tenemos de los trabajos que realizamos, de las labores pedagógicas también, pues como para resaltar el componente del territorio en Marriaga, porque es fundamental para una comunidad que se construye su identidad tan arraigada en relación con el territorio. Es fundamental comprender no solamente desde las voces de las personas más adultas, sino también desde las personas que están, desde los niños, comprender cuáles son esas visiones del territorio, porque el territorio no es simplemente esa visión que podemos dar desde las ciencias sociales, una concepción muy teleológica, sino que el territorio para esta comunidad es también ese espacio que se recorre, ese espacio que se habita, ese espacio que se conoce, que se apropia, que tiene un sentido, un significado para la construcción de ese grupo. Entonces, reflexionar en torno al territorio es también algo muy importante para entender esas herencias africanas, porque uno de esos legados también de la herencia africana no se puede desconocer, que también es esa dispersión que sufrieron esas comunidades africanas, ese destierro que sufrieron. Entonces, yo creo que la reflexión en torno al territorio es muy valiosa y muy pertinente en esta comunidad, porque sobre todo es fundamental para entender la forma como se relacionan con el espacio que están habitando. Cami, dale. Cami. Bueno, aquí venimos con el arte de la pesca. Digamos que... Sí, Marriaga, es muy importante eso pues, que estás comentando, Alejo. Dale. Y ya yo, por ejemplo, desde mi particularidad y desde lo que pude trabajar en Marriaga, sí, hola, ¿estás escuchando? Hola, dale. Hola, pesca, tomado más allá de ser una actividad económica, Marriaga toma sentido en la medida de que se establecen
Hola, hola. Dale, Ahora sí. dale, que se te escucha. Dale, entonces, uno de los componentes fundamentales para nosotros reflexionar en torno a la experiencia de Marriaga se basa también en el arte de pescar como una actividad que trasciende la mera actividad económica y se establece como una estética misma o una forma propia de una conciencia ética de los pobladores y que emerge también como en ese circuito de una lógica de reciprocidad. Es un encuentro comunitario en el espacio común de Marriaga. Las cotidianidades que se forman alrededor de la pesca, es importante nosotros comprenderlas como una forma propia de establecer un vínculo con el territorio, como les estaba comentando anteriormente Alejo, que trascienden lo meramente lo mecánico, porque hay unos tiempos establecidos para ir a la ciénaga a pescar, hay una conciencia ética de los pobladores por el respeto al mismo territorio, hay unos saberes, una ancestralidad propia de ese encuentro comunitario con ese espacio común que sería la ciénaga, y a partir de esas mismas estéticas se forman las cotidianidades propias en Marriaga. Es muy bonito, por ejemplo, nosotros recorrer la ciénaga a la par de muchos de estos pescadores. Nos enseñaron muchas de sus saberes sobre el agua, porque es importante salar el pescado, porque es importante destriparlo, qué días son más prudentes ir a pescar, por qué vamos en la madrugada a pescar, por qué vamos en la tarde a recoger la red del trasmayo. Entonces, dar cuenta de ese arte de pescar más allá de la mera actividad económica y trascender hacia una práctica ancestral que se elabora desde las más profundas evocaciones de la memoria, son transversales a esas narraciones que se generan sobre la ciénaga de Marriaga. Sí, digamos que en Marriaga pues, fundamentalmente es una comunidad, uno la pudiera denominar en un primer momento como una comunidad de pescadores, que la gran mayoría pues como de sus habitantes como que se dedican a esta labor, pero como lo decía Cami, no es solamente una labor económica per se, sino todo un proceso social en el que se teje un sentido comunitario. Este tipo de pesca se denomina como pesca tradicional. ¿Por qué es precisamente tradicional? Porque guarda dentro de su misma dinámica unos códigos y unos preceptos entre los mismos pescadores que se mantienen a tal forma que se mantienen que son un código que está tan arraigado en la comunidad que hacen que esto sea una tradición. Es decir, hay unos sectores determinados en los que por cosa del augurio o porque a las personas les va mejor pescando en ese lado, consiguen más peces. Entonces, digamos que entre los miembros de la comunidad se respetan como esos espacios y también hay como una conciencia hay una conciencia muy bonita, que eso también hay que resaltarlo en la comunidad, una conciencia muy bonita de no sobreexplotar el medio geográfico, de no sobreexplotar la ciénaga. Inmediatamente cuando cogen un pez pequeño hay que devolverlo a la ciénaga porque todavía no está en su tamaño para ser consumido. Entonces digamos que todo ese tipo de dinámicas y todo ese tipo toda esa conciencia que se teje alrededor de esta práctica que simplemente en un primer momento podría ser sí, pescar y ya, es un tejido muy fuerte y muy arraigado también como al respeto y a la conciencia por el mantenimiento de ese espacio y de la vida en últimas. Bueno, acá, por ejemplo, sí. Dale. Sí, acá, por ejemplo, observamos a don Gabriel, que está recogiendo su red trasmayo sobre la ciénaga de Marriaga. Las cotidianidades del pescador son
son estas, por ejemplo, levantarse en la madrugada, ponerse ropa fresca, tomarse algo ligero y emprender rumbo hacia la ciénaga para desenrollar su red tras mayo, volver tipo 9 de la mañana y esperar hasta la tarde y asimismo volver a recoger lo que haya capturado. Entonces, como también se construyen esas cotidianidades a partir de ese arraigo y esa pertenencia al territorio que han habitado desde la década del 70. Don Gabriel nos contaba, por ejemplo, que estos intercambios con otras personas, por ejemplo, los denominados chilapos, posibilita para la comunidad afirmarse como una comunidad pesquera. Y como también pensar esto de lo afrodiaspórico, también es pensar cómo se construyen esos saberes, por decirlo de alguna forma, desde el sincretismo cultural y en esa medida dar cuenta de cómo los pescadores dan y así es día a día. Bueno, pasamos aquí como a otra sección de la cartilla que nosotros logramos construir con esta comunidad, y es la medicina tradicional. Sabemos pues que, como ahorita lo mostró Cami, las condiciones geográficas de Marriaga lo ubican muy lejos de los lugares centralizados donde hay acceso como un acceso como más oportuno a los servicios de salud. Entonces, por eso la pertinencia de que estos saberes se sigan preservando. Doña Luis Marina, que es la señora que ustedes ven acá, que tiene la pañoleta blanca, ella nos decía en una de esas charlas que conocimos con ella que para ella era muy importante que sus hijos conocieran de todos los efectos y de todos los usos que le podrían dar a estas plantas que tienen en su mismo territorio, porque precisamente mientras esperan la atención médica que está por fuera de la región, sería pues como demasiado tardío para curar cualquier dolencia o para contrarrestar cualquier enfermedad. Entonces la importancia y la pertinencia de que los niños, nos decía ella, de que la importancia de que sus hijos conozcan y sepan la preparación de todas estas plantas, porque es a través de esto que se puede tener pues como un cuidado efectivo de toda la comunidad, y sobre todo porque doña Luz Marina y doña Visitación, que son como las personas referentes de la comunidad que han como liderado estos procesos de recuperación de esta memoria, estos saberes tradicionales. Digamos que ellas siempre resaltan esa necesidad de que los más jóvenes recuperen y pues tengan en cuenta todos esos saberes y estas prácticas. Seguimos acá a la parte de tradiciones, de tradición, saberes y sabores. Cami, dale. Sí, Alejo, ahí en la anterior, como para complementarte, la importancia de la medicina tradicional también da cuenta de unas prácticas en las mismas casas en Marriaga, por ejemplo en los patios o en las aceras principales. Algunas mujeres tienen sus azoteas con sus plantas y sus vegetales que les permiten también seguir manteniendo este legado vivo de la medicina tradicional, porque dadas las condiciones pues, de acceso a la salud, es como muy primordial que sigan permaneciendo este tipo de prácticas. Ya podemos pasar a la siguiente. Bueno, vamos a algo muy rico, que sería pues ya el componente gastronómico. Nosotros lo denominamos tradición, saberes y sabores. Tradición porque es una herencia cultural que permanece y que se transmite a partir de esas mismas elaboraciones gastronómicas. Más allá de ser un simple plato, es el intercambio social
que se establece con otras comunidades. Por ejemplo, Tanela, intercambian pescado por plátanos de Tanela. Entonces, allí también se da como un tipo de construcción. También esta gastronomía en Marriaga da cuenta de unos tránsitos y unas apropiaciones diversas. Como les está manifestando, este sincretismo cultural es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque estas elaboraciones que se dan en Marriaga de los distintos platos, por ejemplo la viuda, el tapao, son construcciones que se dan a partir de esas relaciones que se tejieron con los denominados chilapos. Entonces, también como permanecer en esa construcción de la comida, da cuenta también cómo se va elaborando la misma comunidad. Listo, este segmento lo denominamos prácticas y saberes que emanan del agua. Digamos, pues, como ya lo habíamos expresado anteriormente, el agua, pues, o ese universo acuático de la ciénaga posibilita toda una construcción específica o una estética particular de estas personas. Es decir, las sensibilidades que se crean y las sensibilidades que se desarrollan en estos entornos acuáticos están profundamente arraigadas al entorno hídrico. Vemos, por ejemplo, acá a Papa, un niño de la comunidad, mostrándonos con qué figuras obtiene y la creatividad que él emplea para crear diferentes figuras con los llamados chupos o las plantas que crecen en el agua. Entonces, digamos que es toda una práctica y unos saberes que emanan directamente de esa relación con el agua, que no se disocian de ella y generan una estética particular de lo que es crecer en el río, de lo que es crecer como integrante de una comunidad ribereña. Dentro de estas estéticas que menciona Alejo, se encuentran la elaboración de las casas palafíticas, que es como esa primera estética que al observar la comunidad uno puede visualizar bien. Estas casas palafíticas, más allá de su simple estructuración, son un lugar de encuentro y compromete pues diversas técnicas y artefactos. No cualquiera puede realizar una casa de estas en la comunidad, porque son saberes de alguna forma heredados a partir de esa misma tradición elaborada en la comunidad. Por ello se debe pensar que son unos saberes implícitos, porque hay una lectura constante al territorio para poder dar cuenta de en qué parte del bosque se encuentran este tipo de maderas, y asimismo se van elaborando estas construcciones comunitarias. En la imagen, por ejemplo, vemos a Ferney, que fue una de las personas que más nos acompañó pues, a lo largo de todo el proceso en la comunidad. Él, aunque no vive en esta casa propiamente, sí está como relacionado de una forma directa a lo que allí se gesta. También dentro de estas elaboraciones de las casas palafíticas se permite reflexionar en torno a todas estas lecturas al territorio desde la misma construcción comunitaria. Sí, también digamos que, bueno, en esta elaboración de las casas palafíticas no es solamente pues como el hecho de elaborarla, de pegar una tabla de un clavo, sino que hay todo un saber implícito del conocimiento de la madera que se debe utilizar, del tiempo en el que la madera se debe cortar para que para que la estructura pues sea como más sólida. Entonces digamos que también hay como todo un saber sobre el bosque, sobre el tipo de madera que crece en el mangle, sobre todo ese mundo que se teje ahí, que no es separado, sino que es una constante relación.
Bueno, los botes y las artesanías en Marriaga. Aquí en la primera imagen, para empezar con los protagonistas, es Don Ibio, un pescador pues tradicional de la comunidad, que tiene pues como un saber muy bonito de elaborar como estos pequeños barcos en una madera que es denominada el balso, que la utilizan precisamente como para hacer para hacer como todos los botes, porque su peso es mínimo, entonces permite que flote muy fácilmente. Entonces digamos que todos estos saberes en clave de una herencia africana serían como todas esas, como toda esa creatividad puesta en favor y en virtud del entorno próximo, de lo que lo atraviesa uno como ser humano, de la subjetividad, de la forma como uno se ha construido como ser humano y que estéticamente le lleva o le permite realizar este tipo de artesanías. Aquí en la mitad está don José Clayton, una persona muy amable de la comunidad y que también desarrolla unas artesanías muy bonitas. Él nos contaba pues en una charla pues como que tuvimos, una de las tantas charlas que tuvimos con él, que la importancia de él de que estos saberes permanezcan y se transmitan para sus hijos es precisamente porque eso le va a permitir crear un lugar de encuentro. Quizá mañana los hijos de él pueden crecer y se encuentran en otras dinámicas, pero este saber, o transmitirles este saber, esta práctica de la artesanía, va a ser más adelante como un lugar de encuentro para él con sus hijos. Y ya aquí la última imagen, vemos también a Don Ibio, que es la persona que está aquí en la primera imagen, construyendo un bote de balso. Digamos que la mayoría de botes en la comunidad ya han ido cambiando pues a botes de motor y a fibra de vidrio, por la facilidad pues que esto representa para transportarse en la región. Pero digamos que también aquí lo que hay en esta construcción de estos botes que se podrían llamar artesanales, es también como toda una actitud contestataria hacia esa manipulación del comercio pues, de los botes, y también el reafirmamiento de un saber cultural, porque no cualquiera hace un bote de esos tan bello pues, y también elaborado. Hay que tener un saber heredado muy importante y muy desarrollado pues como para hacer este tipo de obras. Listo, entonces ya le damos paso al otro componente, que sería Cuerpos, Agua y Arte de Marriaga. Allí en imagen vemos al grupo de danzas de la comunidad, encabezado por Francis Helen Landón, una lideresa pues, que nos permitió entrar a su hogar y vivir con ella algunos días de la experiencia. Y se encuentran también algunos de los integrantes de este grupo. El baile como una expresión corporal permite también establecer como unos espacios de encuentro y sociabilidad en Marriaga. Marriaga, si se le puede adjetivar algún tipo de sinónimo, sería, por ejemplo, la alegría, la tranquilidad. Esto expresado a partir de esas mismas estéticas de los niños, de los jóvenes, que a partir de esas distintas muestras de baile establecen como qué se quiere mostrar y cómo se va a mostrar a partir de ese mismo compartir con el otro. Es muy grato uno llegar a Marriaga porque al primer momento le hacen un recibimiento a uno y es como una forma de recibir al otro desde esa misma reciprocidad. El encuentro de baile también es como dar cuenta de unas cartografías corporales donde se expresan todas esas formas estéticas de ver y concebir el mundo. Entonces vemos que a partir de ello se puede reflexionar en torno a todo este legado cultural afrodescendiente y dar cuenta cómo esos patrones culturales permanecen allí en la comunidad. Seguimos a que es las prácticas deportivas y juegos en la ciénaga. Bueno, aquí tenemos en la primera imagen a Carlos Andrés, un
un joven que es excelente persona pues de la comunidad, que es mostró una hospitalidad muy grande con nosotros, compartiéndonos también como un saber y una nueva práctica de la que él es pionero. Lo que queremos resaltar aquí pues en la comunidad es que la lectura pues también como muy asertiva bueno, el primero del entorno en el que está viviendo la comunidad, esa lectura de su propia vida y de sus propias condiciones. Y segundo, también de unas nuevas dinámicas de la sociedad en la que estamos viviendo. Porque el canotaje es una práctica que está emergiendo en la comunidad, y ha sido aprovechada pues como por muchos jóvenes. Y sobre todo es muy importante porque más allá de expresar una representación fidedigna de una herencia cultural afrodescendiente, lo que representa es esa capacidad de las comunidades afrodescendientes para reinventarse, para reconstruir sus prácticas y sus saberes. Y eso es muy importante porque le ha posibilitado a muchos jóvenes de la comunidad, especialmente a Carlos Andrés, de como salir a otros espacios sociales y volver a la comunidad también como a retroalimentar sobre esas otras miradas que hay en el país y a través de la cual se construye pues la comunidad. Entonces es muy importante también que los jóvenes y los niños tengan como referencia este tipo de prácticas, porque eso también les permite de cierta medida en tener como más campo de acción para desarrollar lo que ellos quisieran desarrollar, por ejemplo, en su proyecto de vida. Listo, a mano derecha pues del monitor encontramos algunos de los juegos con los que los niños se divierten en Marriaga. En este caso sería el juego del balso. Además de ser un juego, es como una alegoría al mismo río, pero pues les permite a ellos aprender a nadar. Vemos, por ejemplo, allí a Sammy, a Papa y a otros niños que se encuentran allí sobre la ciénaga, estableciendo como una relación muy creativa y muy imaginativa, pensando que son balsas o algún tipo de bote con el que pueden flotar sobre la ciénaga. Eso les permite a ellos, a partir de esos espacios particulares de la ciénaga, generar una complicidad misma que es muy tangible, por ejemplo, en esos espacios de sociabilidad de los adultos. Todos se conocen, entonces a partir de esas mismas construcciones de la imaginación de los niños, se van generando esos lazos de reciprocidad en la comunidad de Marriaga. Bueno, ya llegamos acá como para ir finalizando, como a otro saber y otra práctica que nosotros encontramos y que queremos resaltar en la comunidad de Marriaga, que es el saber de los cortes y los peinados. Cuando uno llega a Marriaga es muy particular que uno encuentre a los chicos y a las chicas con unos peinados muy particulares, sobre todo por la creatividad que utilizan y el tipo de estilos pues que usan. Aquí está en la primera imagen, está Manuel, que es uno de los jóvenes pues como que es referente en la comunidad por su destreza y porque posee un saber muy importante sobre cómo peinar. Entonces ese componente estético también es muy importante dentro de la cultura afrocolombiana, porque o sea, siempre están procurando de llevar una buena imagen, de tener un buen, por decirlo así, un buen look, de estar mostrando siempre pues como una buena presentación. Entonces digamos que esta práctica también es una práctica de encuentro, y de reconocimiento de saber de otras comunidades. En el 2018, en marzo del 2018, la primera vez que nosotros conocimos la comunidad, precisamente este joven Manuel, llegamos ahí como intercambio de saberes, me
Me aplicaron a mí en el pelo una técnica que ellos tienen que se llama la negrumina, que es una pastilla que mezclan con algo y se lo aplican a la gente como para darle más intensidad del negro al cabello. Y esto es muy importante para los jóvenes. Digamos que en las tertulias, en las conversaciones, en todos esos espacios de encuentro que ellos establecen, está como muy presente, pues como este asunto de los cortes y de los peinados. Sí, dentro de esos cortes representativos que Manuel nos refirió en la experiencia, se encontraban, por ejemplo, los sombreados, el 7, el COVID, el bajito, pero además es muy importante también dar cuenta de que no solo recurren hombres, sino que las mujeres también recurren a él para hacerse las cejas o para incluso marcarse el cerquillo. Entonces, como esos espacios comunitarios trascienden esas lógicas de que un barbero solo motila a un hombre, sino que también puede arreglar a una mujer en cuanto a su aspecto físico. Bueno, ya por último, como a modo de reflexión y ya como para terminar, pues como nuestra exposición y darle paso a las preguntas. Esta es la comunidad de Marriaga, son consejo comunitario. Digamos que esta imagen es una imagen que representa como la experiencia que nosotros tenemos en la región del Darién. Para nosotros como personas que vivimos aquí en Medellín, enclaustradas en unas lógicas de consumismo muy marcadas y muy direccionadas pues como por esta sociedad de todo hay que hacerlo rápido, de todo hay que hacerlo ya y todo tiene que dar productividad. Encontramos en esta paz, en esta tranquilidad de Marriaga como un espacio y un lugar como para deconstruir muchas subjetividades sobre la vida misma, sobre los seres humanos, sobre las comunidades afrodescendientes que teníamos antaño. Entonces digamos que esta experiencia para nosotros es fundamental y fue muy bonita porque trascendió a muchos espacios de nuestra vida. Nos ha permitido también como tener un acercamiento más propio a otras realidades de las que nos habitan en Colombia. Conocer y disfrutar de esa diversidad que en la Constitución está plasmada y que nos representa, pero que muchas veces no reconocemos. Entonces yo creo que también es una oportunidad, la mirada de nosotros, maestros, profesionales de la educación, como reflexionar en torno a esas otras concepciones de mundo, a esas otras prácticas de mundo que también se tejen en nuestros territorios. Muchas veces por estar enclaustrados en Bogotá, en Medellín, en Cali, en nuestras dinámicas urbanas, no nos damos cuenta como de lo que pasa alrededor de nuestros territorios y de nuestras comunidades. Sí, yo creo que también la experiencia nos permite a nosotros, a partir de esas acciones pedagógicas, encaminar un reconocimiento hacia lo que es un territorio, más allá de lo que está propuesto por la academia, las mismas construcciones que elaboran en las comunidades. Por eso pensar la educación como un proceso social que se da a lo largo de la vida es muy pertinente desde esta experiencia que nosotros tuvimos, dar cuenta de cómo somos sujetos de unas sensaciones, unas sensibilidades propias, pero que también se pueden deconstruir esos supuestos dominantes que tenemos nosotros. Y algo muy punzante que nos está comentando Alejo es, por ejemplo, estas ideas que teníamos concebidas sobre las comunidades afrodescendientes. A partir de la misma reflexión, podemos dar cuenta de cómo las comunidades afrodescendientes en Colombia son un variopinto conglomerado de diversas expresiones que están como en constante movimiento, en este caso a la par de la ciénaga. Es una experiencia muy bonita porque es un diálogo horizontal que trasciende más allá de las entrevistas a un vínculo con la misma comunidad de Marriaga,
un acercamiento a esos procesos organizativos y creo que tomarnos un café en Marriaga nos posibilita también dar cuenta de la confianza que representamos para la comunidad y cuánta admiración y respeto tenemos nosotros por ellos. Listo, muchachos, muchas gracias. ¿Ahí dejan o algo más para...? No, ahí queda la presentación ya como para dar paso a las preguntas. Listo, muchachos. Alejo, Camilo, muchas gracias. Bueno, entonces... Listo, dale. Entonces, pasamos a las preguntas. Por acá pues me han puesto algunas. Antes de las preguntas, pues quería también como resaltar un elemento que los muchachos al final comentaban, y es también como esa resignificación que significó para ellos todo ese trabajo, todo ese acompañamiento con esta comunidad, incluso, y eso hago como parte también de una pregunta especialmente para Camilo Rabe, y es que él es de familia chocuana, de tradición chocuana, pero vive en Medellín, y a través también de este proceso, y lo sé pues porque yo leía los diarios de campo que construían en los 8 viajes que hicimos, o sea, eso también significó para él una apropiación muy distinta de esas herencias, ya no solamente africanas, sino también pues afrocolombianas e incluso familiares, tanto que lo ha llevado a participar a procesos ya organizativos y comunitarios acá con comunidades negras acá cerca de Medellín. Entonces, si nos puede contar ahorita, Rabi, un poco como de ese proceso. Y voy a leerles una de las preguntas. Por ahora tengo 3. Magnolia y Laura preguntan que dónde se puede consultar la cartilla. Esa yo sí creo que la respondo para darle espacio a las otras. Y es que la cartilla hace poco se concluyó y ya con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues vendrá como unos procesos de edición y publicación de la cartilla. Laura Alejandra pregunta cómo llevaron a cabo el proceso metodológico de la investigación. Entonces, si puedes responder, Camilo, la pregunta que te hago y ya entre los dos, o cualquiera de los dos, la pregunta de Laura. Sí, profe. No, yo creo que a mí, por ejemplo, la experiencia ya desde lo particular me aporta a brindarme como un reconocimiento propio como afrodescendiente. Desde un aspecto más político me permite también como fortalecer nuevas búsquedas y nuevos encuentros también en mi realidad inmediata. Ya en el presente estoy como involucrado con los procesos organizativos, pero ya desde Antioquia, particularmente desde Girardota, y entonces creo que esa deconstrucción misma que les estaba comentando ahorita me permite también establecer como unas nuevas búsquedas para mi identidad y es muy grato poder llegar a una comunidad como Marriaga y que te reciban con los brazos abiertos y establecer como esos vínculos tanto afectivos como del mismo reconocimiento identitario. Y creo que es una posibilidad que se nos permite a nosotros desde la reflexión tanto académica como integral de los sujetos. Ya hoy en día hago parte pues de un semillero de investigación de historia pública y racismo de la Universidad de Antioquia, y esto también me ha permitido como dar cuenta de esas distintas miradas que tienen las comunidades afrodescendientes y no sé, me permite también como fortalecer esos aspectos que me construyen a mí como persona. Listo, gracias, Rabe. La pregunta de cómo llevaron a cabo el proceso metodológico de la investigación. Bueno, digamos que nosotros como miembros de
conglomerado social que estudia las ciencias sociales, estamos pues como muy imbuidos también como por esa idea de que el elemento metodológico y sobre todo cuando uno trabaja con esas comunidades debe ser algo flexible. Y más nosotros que lo pasamos por la reflexión pedagógica de, bueno, sabemos de que en un proceso didáctico primero hay que llegar a decir, bueno, ¿con quién vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué necesitamos aprender? En realidad la comunidad necesita aprender lo que va a aprender. Entonces digamos que como proceso metodológico primero partimos desde esa reflexión pedagógica de nuestro contexto particular para después ir estableciendo otros elementos más flexibles de la historia oral como son pues ya al término de metodología como la historia oral, las cartografías. Pero digamos que como que el aparato metodológico de la construcción de la cartilla lo iba marcando, en realidad era pues como las necesidades y los ritmos de la comunidad. Porque no estamos igual en un contexto institucionalizado donde se puede asegurar que unos cronogramas se van a cumplir específicamente o que unas actividades se van a cumplir de la manera que uno quiera. Entonces, digamos que apelando a esa reflexión pedagógica que como maestro nos habita, también hicimos pues como uso de esas particularidades que la comunidad y esos ritmos que la comunidad iba marcando para ir desarrollando la metodología, no imponiendo metodologías rígidas o una variedad de pasos a seguir, sino a través de esos mismos, de ese mismo ritmo y de ese mismo desarrollo que la comunidad va procurando. Listo, Alejo, muchas gracias. Paula Burgos hace dos preguntas. ¿Qué retos tuvieron a la hora de crear la cartilla y cuánto tiempo duró el trabajo de campo? ¿Camilo o yo? Pues yo puedo ir contando como los retos. Los retos son todos los que se presentan, porque estamos en un contexto que no era propiamente el nuestro para empezar. Pero además de esos retos, vemos como unas posibilidades más cimentadas dentro de esas dificultades que se nos presentaron a lo largo del camino. Por ejemplo, había momentos que no había luz en la comunidad de Marriaga, pero dadas las condiciones y la misma reciprocidad de la gente, en los espacios de sociabilidad donde contábamos con plantas de energía, nos prestaban los espacios a nosotros para que estableciéramos o generáramos las actividades. Yo creo que más allá de unos retos propiamente dichos o unas dificultades del mismo contexto, nosotros vimos como unas posibilidades de poder trabajar comunitariamente a partir de esas distintas estrategias como la historia oral, y entonces yo veo allí como en torno a esos retos y esas premuras, por así decirlo. Alejo, si quieres ahí complementarme con algo. ¿Cuál era la otra segunda, Diego? Sí. La segunda es ¿cuánto tiempo duró el trabajo de campo? Bueno, digamos que, bueno, vamos a empezar por lo último. Digamos que el trabajo de campo duró aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años duró el trabajo de campo. Como lo comentó el profe, hicimos alrededor de 8 o 9 salidas de campo. De 7 o 8 días cada salida. Incluso hubo algunas que nos quedamos 10, 12 días. Entonces, digamos que todo este proceso de campo fue muy arduo. Fue una construcción muy profunda de confianza con la comunidad, porque eso es un elemento también que hay que resaltar, pues, la construcción de confianza con la comunidad, porque simplemente nos pudieron haber dicho, no, aquí no desarrollen su trabajo, aquí no necesitamos eso, pero también puede también como resaltar ese apoyo tan hermoso que nos dio la comunidad y que nos permitió en últimas, pues, como hacer, como desarrollar un proceso investigativo que no fuera algo esporádico, sino que se sostuviera en el tiempo. Listo, Alejo. Gracias. Acá Celia del Pilar pregunta, como
¿cuándo, cómo y cuándo se definió que querían una cartilla y si se pensó otros formatos para dar cuenta como del proceso? Bueno, digamos que como lo expresó Alberto al principio, digamos que Marriaga hace parte como de un conjunto de comunidades que están desarrollando unos procesos culturales muy interesantes alrededor del Parque Arqueológico Santa María de la Antigua del Darién. Entonces, en un comité cultural que se desarrolló en el Parque Arqueológico, se llegó pues como al acuerdo de que cada comunidad iba a hacer una cartilla. La variación era de que la especificidad del contenido de cada cartilla le iba a dictar la comunidad. Es decir, listo, iban en que la especificidad, pues, como del contenido de la cartilla, que iban a ser 5 cartillas diferentes para la región del Darién, la especificidad de la cartilla de Marriaga, el contenido, lo dictó, pues, como ese deseo y ese interés de la comunidad por conocer su pasado y esos saberes y experiencias, pues, que los constituyen indudablemente. Entonces, digamos que eso se concertó con los líderes de la comunidad, con todas las personas de la comunidad que quisieron participar del proceso, en los que se llegó a un acuerdo de que se iba a hacer una cartilla precisamente que buscara eso, resaltar todas esas prácticas, esos saberes culturales y también rescatar un poco de esa historia del poblamiento de la comunidad, que era tan difuso y estaba tan diluido en algunas memorias específicas de los pobladores. Listo, Alejo. Acá acaba de llegar otra pregunta de Sebastián Vázquez. Dice, después de realizar la cartilla, ¿hay un plan para darle continuidad a este proceso investigativo? Digamos que esa es la idea, esa sería pues como desde una visión ética de nosotros como profesionales. La idea sería seguir dándole continuidad a estos procesos, porque ha pasado muchas y eso es algo que preocupa mucho en las comunidades de base, que muchas veces los académicos van con una mirada muy extractivista de ese mundo simbólico, de esas creencias, de esa cultura de las comunidades, y simplemente se van y extraen como toda esta información y se vuelven para Bogotá o para Medellín, a Cali, publican sus tesis, se ganan múltiples premios y a la comunidad no le retribuyen nada. Entonces, digamos que precisamente como el valor y la importancia de este proyecto es que la comunidad tiene una retribución de eso, de esa materialidad que ellos mismos construyeron, en la que nosotros simplemente fuimos mediadores. Sí, entramos con unos saberes específicos sobre la pedagogía, sobre la historia, sobre la antropología, a mediar pues como la construcción de esa cartilla, pero en últimas ellos son los que encarnan pues como todos esos saberes, y ahí es donde radica pues como la importancia de que esos proyectos se mantengan. Igual también hay en el mantenimiento de esos proyectos también es importante resaltar que no solamente pues depende de las comunidades ni de 2 o 3 estudiantes locos que se quieran ir para la región del Darién Chocuano o para el Guaviare o para cualquier otra parte, sino que yo creo que hay que hacer unos esfuerzos institucionales más fuertes y más amplios, que vinculen a las universidades y que saquen a las universidades de estos claustros universitarios y las lleven a los territorios. Es fundamental que los profesionales no solamente de la educación, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, vamos a tratar de fortalecer la práctica de las comunidades y hacer un diálogo de saberes que es necesariamente relevante en estos tiempos. Puedo decir algo que se me olvidó al comienzo decir una cosa muy importante, o sea, que esta relación
no fue solamente una relación de amistad y de compartir una experiencia muy bonita y muy importante, sino que se generó a través de un convenio que realizamos entre el ICANN y la Universidad de Antioquia. Fue un convenio muy fructífero porque de verdad, pues el aporte del ICANN no fue enorme, sino que más bien fue tratar de compensar los esfuerzos de los estudiantes, de Diego, de la universidad, logrando por lo menos entregar una contribución con los viajes y con los viáticos, ¿no? Entonces fue, digamos, un tipo de relación en que el costo para la entidad fue muy poco y el resultado fue muy importante. O sea, más allá de los resultados de las cartillas mismas, que son un trabajo muy bueno, muy interesante, el resultado principal es la conexión aún más fuerte con esas comunidades. Entonces es una experiencia que se tendría, en mi concepto, se tendría que volver a replicar y ojalá se pueda continuar. Digamos, este año tuvimos un momento, digamos, de paro, pues para todo el mundo eso fue, o sea, estamos todos en casas en este momento, pero es un tipo de propuesta que yo voy a continuar a sacar y ojalá se pueda dar para los próximos años. Yo sé que Diego tiene también un plan para lograr continuar de todas formas con esta experiencia, más allá de que encontramos o no encontramos los contributos económicos, pero yo creo que sí, es importante continuar y mantener la relación y como dice Alejandro, o sea, no dejar que un proceso termine, sino que en verdad estamos al comienzo, porque empezamos a conocer una comunidad y pues podemos profundizar mucho más, o sea, ya hemos empezado a tener un contacto y eso es súper importante continuar a mantenerlo. Listo, gracias Alberto. Bueno, yo aprovecho también como hacer un poco ese mismo énfasis, o sea que esto se hizo realmente con poco dinero por parte del ICANN, la universidad puso otros recursos, pero acá también los mismos estudiantes de sus recursos que son escasos, todos son estudiantes como las universidades públicas, mayoritariamente de estrato 1 y 2 y con sus pocos recursos también ponían para el bus, para la panga, para la comida, o sea, esto es de múltiples voluntades y así toca, pero hay que fortalecerlo y entonces es seguir buscando estrategias y muy buenos estos espacios para compartir que realmente hay un trabajo con las comunidades, no simplemente para la universidad, sino con las comunidades y a esto hay que darle continuidad. Y creo que ahí entonces podemos dejar porque no hay más preguntas, me cuentan, entonces se agradece pues, al ICANN por abrir el espacio, Alberto obviamente pues por todo el proyecto y por acompañarnos acá y por ese entusiasmo a pesar de tantas dificultades que siempre esto trae. Y a la universidad que realmente con muy pocos recursos también que siempre cuenta, apoya a la Facultad de Educación que nos ha apoyado de manera muy seria y sistemática en estos procesos y también a rescatar acá un poco como el papel de los maestros en ciencias sociales, ¿verdad? Que no son historiadores, no son antropólogos, son maestros que se están preguntando por las comunidades. Y ahora en tiempos de pandemia creo que estamos llamados a transformar la educación y esto es un buen ejemplo de cómo podemos llevar esas transformaciones. No siendo más, le agradezco. No sé si quieran complementar algo por Alberto. Como vos el gran Mesías, puedes hacer el cierre final. Sí. Pues yo agradezco el trabajo de los chicos, me pareció muy interesante, muy lindo, muy profundo. Me gustaría, o sea, me abrieron muchas preguntas. O sea, me gustaría que volvieran allá a vivir un par de años para profundizar. No, es falso. Me gustaría leer la tesis que ya tienen lista y pues la voy a leer seguramente.
Y pues, como les digo, es el comienzo de un camino muy largo. O sea, toda esa historia afro en la zona del Darién es una historia que tiene mucha antigüedad. Entonces, desde las guerras de Bahiano en Panamá hasta la llegada de los madereros en el 1800, es una historia súper larga. Y es interesante que, pues, que estas comunidades de toda forma estén todavía ahí y que de cierta forma estén reviviendo ciertos modelos que son muy antiguos, hasta desde la forma de construir las casas hasta la forma de vivir el territorio. Recordemos que en el río Atrato había unas comunidades indígenas cuando llega Balboa que vivían encima de árboles en sitios más que palafíticos, o sea, porque el problema ahí, ¿no?, es el movimiento de las aguas. Entonces, bueno, yo creo que echarnos muchas ideas, muchas preguntas en todo lo que estuvimos escuchando, pero felicitaciones por el trabajo y pues espero que volvamos a colaborar en futuro. Y nada, pues por parte del ICANN estamos muy agradecidos de todo el trabajo que se realizó. Y pues espero prontamente poder decirle cómo vamos a imprimir esas cartillas para traerlas a Mariaga, a Cuti, a Citará, donde se realizaron todos los trabajos. Listo, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego, Chao. muchas gracias. Luego, gracias.